Para ilustrar este capítulo de las etapas del itinerario de educación en la fe, nos hemos acercado a entrevistar a varios catequistas que animan grupos de jóvenes. A partir de su testimonio vamos a ver cómo se concretan algunos aspectos importantes del proceso de maduración en la fe. Me llamo Paloma y coordino el ciclo que va después de comunión y equivaldría a cuarto, quinto y sexto de GB. Pues yo me llamo Ana y coordino preadolescencia, que sería el ciclo que va después de lo que ha dicho Paloma, de poscomunión, y equivale a primero de la ESO y segundo de la ESO. Pues yo soy Verónica y estoy animando un grupo de primero de confirmación, que es la etapa que empieza después de poscomunión. Yo soy Domingo y estoy dentro de lo que es la etapa de confirmación, que es primero, segundo y tercero de U. Pues yo soy Mario y animo un grupo de iniciación 3, que vienen a ser chavales que se confirmaron hace 3 años y vienen a estar entre primero y segundo de carrera. Yo soy Isabel y animo un grupo de profundización que tienen de 20 a 21 años, que es tercero y cuarto de carrera. Me llamo Marisa y animo un grupo que se llama Emaús, que son jóvenes que han terminado la carrera o la están terminando, algunos han comenzado a trabajar y es la etapa que va justo antes de la etapa de comunidad. O sea, se nota que la catequesis después de la comunión pues no tiene tampoco un objetivo, un sacramento, ¿no? Y entonces pues se nota que vienen pues para pasárselo bien, por amigos, porque les apetece. O sea, no tiene un apoyo familiar, ¿no? Y eso se nota bastante. Bueno, pues los chavales llegan a la etapa de poscomunión pues un poco de lo que retoman en catequesis pues con un nivel un poco bajo, o sea, porque a catequesis de comunión bajan pero no se quedan con mucho de experiencia religiosa, ¿no? Pues lo que sí que determinamos cuando vimos que poscomunión no tenía así algo claro en qué terminar antes de la confirmación, pues pensamos que lo que sí que podía ser era una síntesis de fe, en la cual llegaban a un credo que les servía de base para la confirmación, ¿no? Entonces lo que planteamos fue que después de todos los años de poscomunión, en octavo se hace, bueno, segundo de la ESO, se hace una síntesis, su propio credo, y entonces con eso parten ya como punto de partida para empezar la confirmación. Luego, séptimo y octavo se intenta hablar mucho también de la confirmación, o sea, que ya vaya siendo como un enganche, ¿no? Pero los años anteriores son más, como ha dicho antes Paloma, más a nivel social. Todos los objetivos que se pretenden es que el niño tenga unos valores cristianos pues en las cosas cotidianas de la vida, porque realmente ellos de lo que quieren hablar es de las cosas que le ocurren, ¿no? Pues porque bueno, de la religión un poco teórica les queda un poco lejos, ¿no? Y entonces a ellos les gusta pues hablar pues de los problemas del barrio, de la droga, de un montón de cosas. El grupo les sirve pues eso, para que vayan tomando conciencia de lo que es un grupo humano, de irse apoyando, que tienen las mismas inquietudes, de irse apoyando los unos a los otros, lo cual en confirmación se va a trabajar más, ¿no? Entonces así de base la parroquia. Y luego la parroquia pues la verdad es que ellos no tienen mucha idea de que están dentro de una parroquia, ¿no? Ellos vienen aquí porque bueno, son los locales que hay y bueno, pues bien, ¿no? Pero sí que se les intenta reunir con demás grupos para que vean que realmente están en una comunidad parroquial, ¿no? Entonces por eso pues se hacen celebraciones con todos los grupos, entre lo que son grupos de poscomunión y también nos reunimos con los grupos de comunión y precomunión, ¿no? Y también bueno, pues está la misa de 11, ¿no? Que yo creo que es donde más se ve pues que sí que pertenecen a una parroquia, ¿no? Una comunidad parroquial. La mayoría llegan por seguir el proceso que tenían ya en poscomunión, ¿no?
y otros pues con el fin del sacramento, ¿no? Aquí los que llegan nuevos pues sí se ve ese objetivo, ¿no? Del sacramento y también el hacer amigos, ¿no? En primera confirmación un objetivo claro es ese, el ser, por lo que dice el libro, ¿no? El ser persona, el formar la personalidad, el hacer grupo, y ya los ideales cristianos pues, y todo lo que es el tema de la oración, de la Eucaristía y todo eso, el personalizar la fe se hace en el segundo año. En el primer año es un poco, pues se trata por encima el tema de Jesús, se les invita a que vayan a la Eucaristía, las convivencias se celebra, pero digamos que el año fuerte de todo lo que es la oración, del personalizar la fe, que ya no tiene una fe de tradición, sino una fe que ellos han adquirido, se haría en segundo de confirmación. Las convivencias de segundo de confirmación, pues uno de los temas que más importantes que trata es la oración, cómo hacerla, cómo uno le resulta más fácil hacer una oración, ¿no? Y en tercero, yo creo que una vez que ya han personalizado la fe, sería el asumir que cuando uno ya ha descubierto que es cristiano, tiene que dar un paso, ¿no? Y que es confirmar que es creyente y que, pues eso, que quiere vivir con los ideales cristianos. El grupo sí que se forma un poco desde la relación de amistad, ¿no? Y bueno, pues eso muchas veces facilita el camino del grupo, pero otras veces dificulta, ¿no? Ese proceso, pues por temas de amistades de fuera de la parroquia y bueno. Pero normalmente suele ser grupos de amigos que llegan y que bueno tienen y donde ven también un igual, ¿no? Que tienen los mismos gustos y las mismas preferencias. Yo creo que pues ellos, el primer ideal que tienen de grupo es eso, grupo de amigos, de gente sana y que pues hace cosas más o menos divertidas y sanas, ¿no? Y luego sí que se va intentando diferenciar lo que es un grupo de amigos, como pueden tener pues, en clase, a lo que es un grupo cristiano, ¿no? Que somos, o sea, que llegan a ser pues acompañantes unos de otros en lo que es el proceso cristiano, que tienen pues algo muy importante, no como centro, pero sí como, pues sí que es un motivo de reunión, que es el ser cristianos. Creo que en iniciación fundamentalmente yo la definiría como una etapa difícil, y la definiría como una etapa difícil porque primero son 3 años de iniciación y yo creo que los chavales llegan de dos maneras, ¿no? Pues como comentaban antes Verónica y Domingo, pues hay chavales donde durante los 3 años de confirmación sí que se les ha despertado una inquietud y pues ven que ese es el camino para concretar esa inquietud, ¿no? Y por otro lado, pues está ese grupo de chavales que yo un poco que continúa porque continúa el amigo, porque se lo ha pasado bien y porque está a gusto, ¿no? Y en cuanto a lo que se pretende en iniciación, el primer año después de confirmarse, pues yo creo que son fundamentalmente, yo pondría 3 cosas, ¿no? La primera es asentar un poco lo que se ha trabajado en los 3 años de confirmación, es decir, el asentar ese grupo humano, pues para empezar a ir, pues que se vayan dando cuenta de que van a vivir una fe cristiana y cómo hay que vivir esa fe cristiana. Y luego también es importante el que toman conciencia de que la confirmación es decir sí a algo que empieza en iniciación. O sea, que en iniciación es cuando realmente van a empezar a vivir una fe que les va a acoger. O sea, que no va a ser una cosa como fuera, ¿no? Sino que tienen que empezar a vivir la vida pues en el grupo, en la oración, en todo este tipo de cosas, ¿no? Y lo que se trabaja fundamentalmente pues es el proyecto personal y el proyecto de grupo, ¿no? Creo que en el proyecto personal se trabajan fundamentalmente como 5 cosas, ¿no? Que son el tema de la familia, cómo viven sus relaciones en la familia, con sus padres, con sus hermanos, lo que son los estudios, cómo viven los estudios, hacia dónde quieren orientar sus carreras, sus estudios, etc. Luego, pues algo que es muy importante a esta edad, que es el tema de los amigos y pues, las relaciones de pareja también. Y luego se trabaja pues lo que es un poco el grupo cristiano, ¿no? Desde ahí, y dentro del grupo cristiano pues está el compromiso, ¿no?
O sea, también es importante señalar que una vez que se confirman, ellos ya empiezan a tomar compromisos dentro de la comunidad parroquial, que es algo que yo creo muy importante, ¿no? Como que se trabajan esos 5 aspectos, que esos son un poco los aspectos que engloban la vida, ¿no? ¿Y ese proyecto se comenta luego en las reuniones? Sí, ese proyecto se trabaja primero personalmente ellos y luego pues los ponen cada uno, habiendo libertad para que cada uno ahí pues vaya un poco preguntando aquellas cosas que ven menos claras o que no entiende. En esta etapa ya poco a poco se empiezan a plantear opciones de vida más definitivas, más profundas, aunque en un horizonte, no en el presente. Los objetivos de ese grupo serían pues que el mensaje de Jesús y Jesús mismo fuera centro de su propia vida, ¿no? Y le toman como criterio en distintos aspectos. Y se empieza a producir poco a poco una coherencia entre la fe y la vida. Ya no funciona de forma paralela la vida por un lado y la fe por otro, sino que poco a poco se van uniendo las dos opciones. Y la fe se vive pues, en los estudios, en el trabajo, en la familia, en la opción también de pareja, en la afectividad. Y también otro aspecto importante es que a nivel eclesial yo creo que participa mucho más y es una etapa importante no solo de estar en compromiso, sino de sentir activamente la comunidad parroquial, participando pues, en las reuniones de coordinación de la parroquia, en compromisos quizá más serios, entre comillas, ¿no? Esta etapa pues, es la de precomunidad. Pues son jóvenes que comentaba antes que tienen las edades entre 21, 22 años y 23, 24, 25. Y es como una edad muy crítica porque pues, algunos han terminado la carrera, comienzan a trabajar, a buscar trabajo, que eso es pues, una opción que hay que ir tomando. Pues otros, pues la pareja, ya si la tiene, pues se plantea como opciones ya más serias. Bueno, también es una etapa un poco difícil porque en esas edades pues normalmente pues sueles tener la crisis de realismo y entonces como que se cuestionan más las cosas, o sea que es una etapa bastante crítica. Y a nivel de fe pues ya creo que en teoría pues como que conocen muchas cosas y es una etapa en la que se plantean ya pues personalmente todo lo que viven. Pues como objetivos de esta etapa, pues nosotros lo que se intenta en esa etapa es acompañar una opción fundamental en su vida, pues ya conocen un poco lo que es el seguir a Jesús, el estar en una comunidad cristiana y entonces pues se les acompaña para pues el encuentro que llamamos de discernimiento, que en él se plantean un poco qué es lo que implica en sus vidas seguir a Jesús, pues cómo la fe tiene que ir pues o siendo el origen, ¿no?, de todas las demás pues partes de su vida, pues por ejemplo pues cómo la fe también pues guía tus relaciones personales, pues el dinero que ahora a lo mejor algunos empiezan a ganar, las opciones de vida, pues también el plantearte pues si tú tienes que ser, o encuentras que tu vida pues sientes una llamada a ser religioso o sacerdote o laico y todo lo que eso pues conlleva, no sé, cómo pues la fe va globalizando a toda la persona. Entonces, así en esta etapa lo que se intenta es ir acompañando a todo eso, ¿no? Y también, pues como la opción fundamental lleva, nosotros entendemos, a estar integrado en una comunidad, pues lo que trabajamos mucho en esta etapa también es qué pasos pues tienen que ir dando y trabajando como grupo para llegar a una comunidad.
En el capítulo 3 vamos a abordar el proceso de evangelización, etapas del itinerario educativo. El prestigioso teólogo español Dionisio Borovio, en su libro El proyecto de iniciación cristiana, nos dice cómo cada comunidad cristiana que evangeliza y cada agente de pastoral debe hacerse estas dos preguntas: ¿cómo se hace un cristiano? ¿Cómo se renueva la comunidad cristiana? Al servicio de la respuesta a estas dos preguntas, venimos exponiendo todo este tema de la pastoral juvenil y muy especialmente este capítulo 3 sobre el proceso de evangelización a través de las etapas del itinerario educativo. El proceso es el cauce por el que la comunidad cristiana acompaña a los que se inician en la maduración de la fe. Y este proceso pasa por 3 etapas que constituyen lo nuclear de este capítulo 3: la etapa misionera, la etapa catecumenal y la etapa pastoral o vocacional. En cada una de estas etapas expondremos de dónde parte, a dónde se encaminan, cuál es el objetivo fundamental y cuáles son también sus contenidos más importantes. Los aspectos metodológicos y pedagógicos quedan para siguientes capítulos. En este capítulo 3 abordamos las etapas del itinerario que constituyen el proceso de evangelización. El proceso de evangelización tiene que ser realizado siempre en fidelidad a Dios y a su historia de salvación, en fidelidad a los jóvenes concretos a los que tenemos que evangelizar y en fidelidad a los procesos de maduración humana a través de las etapas psicoevolutivas de la persona, en este caso adolescentes y especialmente jóvenes. En este proceso de evangelización conviene recordar que la comunidad cristiana es la que conduce y la que acompaña, ella es la que convoca, ella es el protagonista de la evangelización a través de los agentes de pastoral juvenil. Estamos hablando de un proceso, y todo proceso de maduración humano-cristiana es lento, es largo y no hay recetas. Y además hemos comentado en capítulos anteriores cómo hay que dejar una pastoral de actividades y animar pastoral que sea de proceso. El proceso fundamentalmente se estructura para responder a esta pregunta: ¿qué es lo que tiene que pasar dentro de la persona para que esa persona vaya viviendo ese proceso de maduración de la fe? Y en tercer lugar, hay que recordar que el joven, cada joven dentro del grupo y el grupo, son los que descubren su vida, descubren a Jesucristo y descubren también su vocación. Y estos son los objetivos, las metas que tienen que orientar todo el trabajo con jóvenes. En la parte de abajo del esquema tenemos de manera sintetizada las 3 grandes etapas de las que vamos a hablar en este capítulo. La etapa de convocatoria y de propuesta, que arranca de ese análisis de la realidad juvenil que hacíamos en el primer capítulo. Es el punto de dónde partimos. La etapa de iniciación y formación es una etapa de sistematización, de profundización, de iniciación sistemática a la fe. Y la etapa de compromiso y de la misión es la etapa final del proceso, que adquiere un carácter básicamente vocacional. El final de este proceso es que el joven, cada joven que está en el grupo y que ha hecho este recorrido, haga su opción fundamental por Jesucristo, se incorpore de manera activa a la Iglesia y encuentre la vocación concreta a la que Dios le llama dentro de la Iglesia y en este mundo. Pasamos a desarrollar la primera parte, que es la primera etapa del proceso de evangelización. Esta etapa que llamamos de convocatoria y de propuesta es lo que se llama la acción misionera con los alejados.
supone por parte de las comunidades cristianas una actitud de presencia y de encarnación en los sitios donde se encuentren. Solamente desde ahí se puede invitar a otros al seguimiento de Jesús, solamente desde la presencia y la encarnación, desde el análisis de la realidad, se puede anunciar a Jesucristo resucitado y presente como sentido de la vida del creyente. En esta etapa, lo fundamental es ofrecer el sentido de la vida desde la dimensión trascendente, es decir, desde Jesucristo, como revelación del Padre y como revelación también del rostro del hombre libre. Este sentido de la vida desde la dimensión trascendente pasa por estas dos cosas, por la promoción integral de la persona, es decir, que todas las facetas de la vida de la persona caminen de una manera armónica, que se desarrollen armónica y conjuntamente. Y esto nos lleva a hacer en esta etapa una propuesta de valores humanos y de valores cristianos, o mejor dicho, de cómo lo cristiano redimensiona los valores humanos. La meta o las metas de esta etapa es la búsqueda del sentido de la vida, y esa búsqueda del sentido de la vida supone el que los jóvenes asuman con ilusión el querer vivir y el querer vivir en plenitud, al mismo tiempo constatar las limitaciones propias de la condición humana. En ese querer vivir y constatar las limitaciones es donde aparecen las grandes preguntas sobre la existencia humana: ¿qué sentido tiene la vida? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros compromisos en este mundo? ¿Qué sentido tienen las realidades humanas? Y cómo estas preguntas nos disponen para la conversión, es decir, para acoger el Evangelio de Jesucristo como propuesta de vida, una propuesta cristiana de vida que llega al joven a través de el testimonio sobre Jesús de la comunidad cristiana y de sus propios animadores, a través del anuncio explícito de la persona y del Evangelio de Jesucristo, el querigma, y a través del seguimiento o el discipulado, ese caminar con Jesús y con los que creen en Jesús para llegar a acoger desde el corazón el Evangelio como propuesta de vida. ¿Cuál es el objetivo de toda esta etapa primera de convocatoria y propuesta? Pues el objetivo es la conversión a Jesucristo, es decir, acoger a Jesucristo y al Evangelio en la propia vida e ir dando una respuesta desde la propia vida a lo que el Evangelio nos pide. Por eso podemos decir que el gran objetivo de esta etapa es abrirse a la novedad de Dios, es decir, entender todo lo humano desde esa óptica que es la óptica de Dios revelada en Jesucristo, y cómo lo humano desde ahí se plenifica y cómo lo humano desde ahí se enriquece de una manera insospechada para nuestras propias reflexiones y nuestros propios cálculos.